Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Power Query en Excel. El día de hoy vamos a estar viendo casos prácticos, vamos a hacer un ejercicio interesante, así que quédate hasta el final porque vamos a ver cosas muy importantes que debes tener en cuenta al momento de trabajar en Power Query. Recuerda dejar tus comentarios en la caja de comentarios, dudas, consultas o sugerencias que vamos a estar atendiéndolos en la medida de lo posible. En el video anterior vimos un poco la interfaz de Power Query, vimos cada una de sus secciones y cómo están conformados. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Entra aquí en la tarjeta para que para que no pierdas la secuencia y puedas aprovechar al máximo esta lección de hoy. Que en el día de hoy vamos a estar viendo las transformaciones básicas de tabla, como son promover filas de encabezados, vamos a eliminar algunos duplicados, quitar o agregar algunas columnas, vamos a cambiar tipos de datos, dividir algunas columnas de acuerdo a un criterio. Va a estar muy divertida, quédate hasta el final, que vas a aprender muchas cosas interesantes y de mucha utilidad para ti. Bien, ya estamos en nuestra herramienta de trabajo. El primer paso ya sabemos que es configurar el origen de los datos. Pues aquí en esta carpeta tenemos dos ficheros, un .csv y un fichero de Excel. Para este ejemplo, para este ejercicio vamos a utilizar el fichero de Excel. Recuerden que lo voy a dejar en la descripción el enlace para que podamos descargar este fichero y poder seguir el ejercicio. Bien, vamos como siempre a obtener datos desde un archivo, desde un libro. Muy bien, seleccionamos el libro, ya vemos que acá no nos aparece el CSV porque el editor de Power Query automáticamente reconoce que solo busca archivos Excel. Importar. Bien, se nos abre la vista previa y vemos que existen dos tablas en el documento. Podemos utilizar las dos tablas seleccionando varias tablas o podemos escoger la tabla que necesitemos. Para este ejemplo nosotros vamos a elegir la primera tabla. Luego veremos casos prácticos seleccionando varias tablas. Vemos que la tabla en la vista previa no está adecuada para iniciar las actividades de reporte, no es útil. Vemos estos datos acá un poco random encima de los encabezados, así que esta tabla no podemos cargarla en Excel directamente, sino que tendríamos que transformar los datos, ¿vale? Para que sea útil para el informe que queramos realizar. Vamos a transformar datos y se nos abre el editor de Power Query. Una buena práctica es que cada vez que nosotros vayamos a transformar datos, adaptemos el nombre de la consulta. Acá vemos el nombre de la consulta, vemos que se llama data, así se llamaba la hoja y no es el adecuado. Podemos cambiarlo en cambiar nombre directamente haciendo clic derecho encima de la consulta. Podemos cambiarlo en este apartado de acá donde pone nombre, o podemos cambiarlo acá en propiedades. Podemos colocar un nombre adecuado para nuestra consulta y que nos pueda guiar en el futuro. En este caso se llama ventas y aquí en la descripción vamos a poner que son del 2021 y 2022. Le damos en aceptar y automáticamente pues ya tenemos cambiado el nombre de nuestra consulta. Si vemos acá en los pasos aplicados, vemos que ya hay 3 pasos aplicados. Son 3 pasos automáticos que genera el editor de Power Query cada vez que crea una consulta. Primero, configuración del origen de los datos, que ya lo sabemos. Luego, presenta la vista previa y extrae esos datos de esa tabla, de esa hoja, y nos los presenta como vista previa, y luego hace un paso que es el tipo cambiado. Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque vamos a ver tips para que tengamos mejores rendimientos y buenas prácticas de las consultas. En un principio voy a hacerlo como lo haría cualquier persona que tenga pocos conocimientos de Power Query, y luego vamos a optimizar lo que es la parte de los pasos. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Necesitamos eliminar estas filas que no nos aportan valor, no las necesitamos que esto sea un encabezado, entonces vamos a ello. Vamos a quitar filas superiores. Aquí elegimos el número de filas que deseamos quitar, vemos que es hasta la 6. Si vemos acá en la parte derecha, se ha creado un nuevo paso que se llama filas superiores quitadas.
Si yo voy acá a la barra de fórmula, vemos una función que es la que hace que esto ocurra, que se eliminen las 6 primeras filas. Si yo le doy doble clic a la consulta, vemos que me deja modificar el parámetro que le he pasado para que se ejecute la acción. Bien, ya hemos quitado las primeras 6 filas que no necesitábamos. Ahora tenemos otro problema, que nuestro encabezado no está como encabezado. El encabezado está acá y esto está como primera fila. Tenemos que colocar esa primera fila como encabezado. Vamos a la opción de transformar. Vamos a la opción de usar primera fila como encabezado y tenemos dos opciones. Podemos usar la primera fila como encabezado o bajar el encabezado a la primera fila. Esto se puede dar, lo vamos a ver en la práctica. En este caso vamos a usar la primera fila como encabezado, pero no lo vamos a hacer desde acá, vamos a probarlo desde otra forma de hacerlo. Si vemos acá en la parte superior izquierda de la tabla de la vista previa, vemos que tenemos un desplegable de opciones. Aquí vemos usar primera fila como encabezado, que es la misma opción que tenemos arriba en la cinta de opciones. Hacemos clic ahí y ya se usó la primera fila como encabezado. La primera fila como encabezado, si vemos en los pasos aplicados, automáticamente hace un tipo cambiado. Luego les voy a explicar cómo unificar estos pasos, porque ya vemos que tenemos dos tipos cambiados y vamos a tener más porque la fecha no está correcta. Luego vamos a ver cómo unificar esos pasos y optimizarlos para el rendimiento de la consulta. Bien, el siguiente paso que vamos a aplicar es trabajar sobre esta columna. Esta columna vemos que tiene varios códigos separados por un delimitador que sería el guión. En este caso, el primer parámetro que tiene esta columna es el ID del vendedor, luego tiene el ID de la venta y luego tiene un código que para este ejercicio no nos va a interesar, pero necesitamos dividirlo, extraer esa información de esa columna. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la columna, irnos a dividir columna y dividir por delimitador. Vemos que tenemos muchas opciones, intentar practicar con esto porque hay muchísimas posibilidades aquí. Puede dividir por mayúscula, por posición, por número de caracteres, ya lo iremos viendo en la parte práctica. Dividir por delimitador, él reconoce automáticamente de forma inteligente que el delimitador es un guión. Generalmente por default viene seleccionada esta opción, pero nosotros siempre en este caso necesitamos no solo dividir por el primer delimitador como aparece acá, el delimitador situado a la izquierda, luego puede dividir por el segundo delimitador que es el situado a la derecha. Y la opción correcta, que es la que nosotros necesitamos, sería que cada aparición del delimitador me genere una columna nueva. Si vemos acá, tenemos en esta columna tenemos un delimitador, dos delimitadores. Y en base a esos delimitadores va a crear tantas columnas sean necesarias para dividirlo. Vamos a hacerlo y ya se han creado las 3 columnas que necesitábamos crear. Se han dividido las 3 columnas, pero aquí hay algo que no es correcto, que es que cada una tiene un nombre aleatorio que no nos indica nada. Entonces tenemos que identificarla. Acá le vamos a poner ID vendedor. Luego esta sería el ID de la compra. O de la venta, lo siento. Y luego tenemos una columna que no la necesito, no me interesa. Hay varias formas de eliminarla. La puedo eliminar en inicio, quitar columnas. Me permite quitar la columna que tengo seleccionada o las otras columnas diferentes a la que tengo seleccionada. Si yo elijo esta opción, pues me va a quitar todas las columnas y me va a dejar solo la que tengo seleccionada. Eso no es lo que yo quiero. Quiero quitar las columnas seleccionadas. Sin embargo, podemos hacerlo desde acá o también podemos darle clic derecho y aquí tenemos una serie de opciones rápidas que están arriba también en la cinta de opciones, pero aquí es más rápido. Y le damos en quitar columna. Ya se agregó acá el paso de la columna quitada. Muy bien, ahora tenemos que agregar un filtro que sería el filtro de país. Yo no quiero ver, no quiero para este reporte analizar Europa, solo quiero
la parte de América y América Latina, no, me quito España del filtro. Es como un filtro de Excel, le damos en aplicar, ya filas filtradas, ya se ha quitado España. Luego vamos a cambiar el tipo de dato de fecha, que está mal. ¿Cómo cambiamos los tipos de datos? Los tipos de datos los podemos cambiar desde acá, desde esta parte de acá. Tenemos todos los tipos de datos que necesitemos. Lo podemos cambiar desde la parte, en la cita de opciones en la parte de arriba. También tenemos todos los tipos de datos. O tenemos una opción, vamos a eliminar este paso que acabamos de hacer de tipo cambiado y vamos a decirle que detecte el tipo de datos. Si yo presiono acá, analiza todas las columnas y me detecta el tipo de datos. Otra forma de hacerlo es seleccionar clic derecho, ir a cambiar tipo y aquí también podemos seleccionar el cambio de tipo de datos. Tenemos muchos caminos para llegar a la misma solución. Hay varios pasos que cambian el tipo de dato por defecto. Aquí este paso de navegación, siempre que abrimos una consulta, él automáticamente hace un cambio de tipo de datos. Promover encabezados también hace automáticamente un cambio de tipo de datos. Lo que pasa es que esta detección automática de cambio de tipo de datos lo hace basado en las primeras 200 filas de la tabla. Puede ser un problema porque si tenemos miles o millones de datos, las primeras 200 filas a lo mejor no son lo suficiente para detectar el tipo de datos. Por eso tenemos las opciones de hacer el tipo de cambio de datos de forma manual. Y ya como lo hemos comentado, vemos en el panel de pasos aplicados muchos pasos repetidos. Tipo cambiado, tipo cambiado, tipo cambiado, tipo cambiado. 3 tipos cambiados. Ya vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Bien, para optimizar la consulta, vamos a entender un poco cómo funciona Power Query en cuanto a las consultas. Power Query va analizando en los pasos que ejecuta, va analizando fila por fila. Esto perjudica el rendimiento si tenemos muchas filas innecesarias. En este caso, hemos hecho un filtro de fila donde nos hemos quitado España. Podríamos optimizar esta consulta aplicando el paso de filtrar filas por país de España primero que otros pasos. ¿Por qué? Porque así cada paso que venga después de filas filtradas se ejecutaría con menos cantidad de filas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mover filas filtradas a el último paso que podemos moverlo. Si yo lo muevo hasta navegación, me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque no tengo los encabezados promovidos. Recuerden que aquí las columnas eran columna 1, 2, 3, 4 y filas filtradas ya me registró que había una columna de nombre país. Entonces mucho cuidado al mover un paso de la consulta porque puede causar un error. Aquí no detecta la columna país y por esa razón me está dando un error porque me indica que lo que hay son columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo muevo filas filtradas exactamente hasta después de encabezados promovidos donde sí que existe la columna país, pues me filtra las filas perfectamente y no me da ningún error. El primer tipo cambiado me lo quitaría porque tengo otros 3 tipos cambiados luego y además este tipo cambiado no está haciendo nada porque las columnas no estaban limpias, no puede detectar eficientemente un tipo de dato. Es importante que sepas que el paso de tipo cambiado consume bastantes recursos, es uno de los que más consumes, así que intenta hacer un solo tipo cambiado al final de la consulta. Perfecto. Tenemos filas filtradas. Este tipo cambiado me lo cargo. Al dividir la columna por delimitador también se crea un tipo cambiado automático. También lo vamos a eliminar. No lo necesitamos. Luego tenemos columna de nombre cambiado. Aquí le cambiamos el nombre de la columna. ID 1, pues le hemos puesto ID vendedor. Y la columna que era ID 2 le hemos puesto ID venta. Este paso podemos eliminarlo. Pero para eliminarlo tendríamos que irnos a la consulta anterior y la consulta aquí ya me define cuáles son los nombres de las columnas que está promoviendo. Entonces si yo acá modifico esta parte del código y solo le agrego la palabra que necesito que aparezca como nombre de columna, pues ya me podría eliminar el paso siguiente. Muy bien, aquí vemos cómo ya me aparece ID vendedor y ID venta en el paso de dividir columna por delimitador. Aún no he llegado al paso de columnas de nombre cambiado. Por eso este paso de columnas de nombre cambiado ya no va a encontrar la columna ID.1, así que no lo necesito. Puedo cargarme este paso y así con muchos pasos que vamos a ir viendo
en la práctica. Perfecto, aquí columnas quitadas. Este de columnas quitadas podríamos subirlo hasta acá para también quitarnos todo lo que podamos para optimizar la consulta. No, en este caso no, porque las columnas que estamos quitando acá no existía cuando filtramos la fila. Entonces, si no existía, nos va a dar un error si lo movemos. Luego vendría un tipo cambiado que también lo voy a eliminar porque aquí solo hacemos el tipo cambiado de fecha. Lo hice solo para fines didácticos para que podamos ver en este ejercicio cómo se hace una mala práctica y cuáles serían las malas prácticas. Los duplicados quitados tampoco podemos quitárnoslos antes de dividir columna por delimitador, porque recuerden que el ID de la venta estaba embebido en esa columna que tenía todo incluido. Pues en este caso hemos optimizado mucho nuestra consulta, vemos todos los pasos que logramos reducir, lo único que nos falta es establecer el tipo de datos, nos vamos a transformar, detectar tipo de datos y ahí tenemos nuestro tipo cambiado automático. Vemos que detecta la fecha, en el país lo detecta como general, lo podemos cambiar a texto. Importante, si yo hago un cambio de tipo de datos acá sobre este paso, no me va a crear un paso nuevo, sino que le va a agregar el tipo o el cambio que yo quiero hacer del tipo de dato. Aquí no me reconoció bien lo que es el precio, pues lo modifico. Esto sí está bien, esto no está bien porque lo quiero como número entero. El ID de la venta lo quiero como número entero. Esto sería un texto y aquí hay unas columnas que no las necesito. Muy bien. Aquí, así como he agregado el tipo cambiado, he agregado más pasos dentro del mismo paso, valga la redundancia, más tipos cambiados dentro del mismo paso. Si yo acá le doy a columnas quitadas, quitar columnas, me va a agregar otro paso de columnas quitadas, lo cual no tiene sentido porque ya tengo un paso de columnas quitadas. Si yo me voy a ese paso de columnas quitadas y elimino acá esas columnas, se va a agregar dentro del mismo paso. Y va a quedar, me va a preguntar si deseo insertar un paso y va a quedar como columnas quitadas en ese mismo paso. No me va a agregar un paso adicional, sino que va a sumar aquí las columnas que deseo quitar. Es importante que cada vez que insertemos un paso ver que no perjudique a los pasos posteriores. Si aquí hay un paso que se ve afectado por el paso que insertamos, nos va a dar un error. Así que muy atentos con ello. Muy bien, hemos terminado, ya hemos visto las transformaciones básicas de una tabla, cómo promover filas encabezado, vimos cómo cambiar los tipos de datos, vimos cómo filtrar las filas, agregar o quitar columnas, vimos cómo dividir las columnas y vimos como regalo, pues vimos también cómo optimizar esta consulta y utilizar buenas prácticas. Ya por último, aquí lo que quedaría es irnos a inicio, cerrar y cargar en. Vamos a elegir una tabla dinámica. Y de esta manera hemos cargado una tabla dinámica con los datos transformados que hemos visto. Si hacemos una tabla, por ejemplo, de ventas por vendedor, agregamos al vendedor el precio. Si nosotros vamos a cualquiera de estos vendedores, vamos a ver que están los datos transformados tal cual como lo hemos realizado en el Power Query. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, agradecería mucho que puedan suscribirse al canal, darle al botón me gusta para que este video pueda llegar a más personas. No olvides dejar abajo tu comentario, tu feedback es bastante importante para nosotros. Nos gustaría conocer tu opinión, si te ha gustado el contenido, si podemos mejorarlo o en cambio si quieres que hablemos de algún contenido específico, algún caso que no te haya quedado claro, nosotros con mucho gusto te lo aclaramos. Esto es todo por hoy, me despido hasta la siguiente entrega. Hasta luego.